Bueno, bienvenidas. A ver, Luz quedó por allí al final. Yadira, Bexi, bueno, les voy a ir presentando. Entonces, en primer lugar, tenemos a Luz Galvis Pareja, caficultora de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, es caficultora de tercera generación de Sonsón, Antioquia, licenciada en Ciencias Sociales, ha sido docente en escuelas rurales y municipales, pero hace más de 10 años está dedicada a su finca cafetera El Vergel, que tiene casi 6 hectáreas de café certificadas en el clúster 4C de Antioquia. Junto a su hija trabaja, produce, comercializa café tostado y molido bajo su propia marca y además es presidenta del Comité Municipal de Sonsón, delegada de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, y en ese equipo está liderando 30 mujeres caficultoras con una escuela de liderazgo que promueven empoderamiento de las mujeres, sostenibilidad ambiental, prevención de la violencia de género, que impulsa la formación y la cohesión en su comunidad. Luz, bienvenida. Bueno, tenemos luego a Yadira Larrea, caficultora de café de Galápagos, de Ecuador, es productora de café con denominación de origen en Galápagos, creadora de la empresa Drupa Real, dedicada a la comercialización de café de especialidad. Ella administra una finca que tiene un nombre muy curioso, se llama La Envidia, que ha permanecido justamente esta finca en su familia por más de 40 años, logrando un proceso de producción sostenible. Además es ingeniera en finanzas, tiene una maestría en planificación y dirección estratégica, tiene una especialización en administración de empresas y gestión del turismo rural comunitario, es miembro del directorio fundadora del capítulo Ecuador del International Women's Coffee Alliance y su labor combina la producción sostenible con la promoción de la equidad de género, el fortalecimiento de cadenas de valor en el sector cafetalero. Bienvenida. Tenemos luego a Amparo Navarro, es artesana de seda del Cauca, de aquí de Colombia, con casi 40 años de experiencia justamente en la tejeduría de seda, integrante de Colteseda, que es una organización que justamente es pionera liderando los procesos de la cadena cerícola, cultivo de morera, cría de gusanos de seda, hilado, teñido natural, teñido de comercialización, y desde la vereda Las Huacas, en Timbío, en el Cauca, han estado transformando esta iniciativa, además de diversificación productiva, en un referente de artesanía sostenible, de identidad cultural. Bajo su liderazgo, además, Colteseda impulsa la Ruta de la Seda, que es también un proyecto de turismo comunitario que visibiliza el trabajo de las artesanas, genera nuevas oportunidades de ingreso para sus familias. Bienvenida, Amparo. Luego tenemos a Bexi. Muy bien. Bexi, entonces, nos acompaña desde Ecuador, es productora de cacao de la Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras, es ingeniera agrónoma y productora de cacao en la provincia del Oro en Ecuador, combina además la tradición familiar con una visión profesional y de compromiso social en su finca familiar. Y entre el 2019, antes de pandemia, y el 23 presidió la Comisión de Medio Ambiente de la Parroquia Progreso, que estuvo trabajando justamente en la conciencia ecológica de su comunidad, de la conservación medioambiental. Está liderando actualmente la Comisión de Género y Generación de Jóvenes y Mujeres de esta Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras y está impulsando desde allí el empoderamiento de mujeres, de jóvenes, justamente asegurando que tengan un rol activo en este ámbito. Representa pues ella una nueva generación de agricultores comprometidos con la sostenibilidad y con la equidad. Bienvenida, Bexi. Y por aquí tenemos a Antonieta Rojas de Arias, investigadora, ganadora del premio Ingenias Latam 2025 de Paraguay. Es bióloga, inventora paraguaya reconocida con este premio en este año, en el 2025, por desarrollar compuestos derivados del 2,5 dihidroxibencilo.
espero haberlo dicho bien, ahora tú nos explicarás, que lo que permite es tratar enfermedad de Chagas y la lesbianesis. Fue la primera mujer en presidir la Sociedad Científica del Paraguay en 96 años, imagínense ustedes, un siglo de tradición sin una mujer al frente, y aquí tenemos a la primera que logró hacerlo. Ha sido consejera del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, impulsó leyes claves para fortalecer la investigación científica, cofundó justamente el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, CEDIC, que está dedicado al estudio de enfermedades tropicales, a la formación de jóvenes investigadores, y justamente ahora desde la Universidad Comunera promueve la investigación, la innovación tecnológica en el campo de la ciencia de datos. Bienvenida. Y tenemos ahora a Beatriz Morganti, gestora del proyecto Arábica de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Beatriz es abogada, magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Edimburgo, con estudios en Gestión para la Sostenibilidad y Derecho, gerente de proyectos en el Programa de Sostenibilidad en Cadenas de Valor, con experiencia en Derecho Administrativo, cumplimiento de derechos humanos. Ha colaborado con Engender y la International Bar Association en Reino Unido. Fue Impact Officer del Global Chapters del Foro Económico Mundial. Como voluntaria participa en la Clima y de FEMME, apoyando la justicia climática a mujeres víctimas de violencia, y lidera el proyecto Arábica, que promueve una cadena de valor del café sostenible, libre de deforestación en Brasil, con enfoque en mujeres, jóvenes rurales y trazabilidad digital. Bienvenida, Beatriz. Bueno, pues un honor poder estar aquí rodeada de estas mujeres por su trayectoria, por lo que tienen efectivamente para aportar, como bien lo decían. Pues creo que la participación de las mujeres en estas iniciativas ha estado en el frente, al centro, la Coordinación de Mujeres lo lideran, pero y además están en cada uno de los ámbitos de iniciativa, y aquí justamente queremos conversar un poco con ellas sobre cómo ha sido su experiencia en varias de estas agendas, qué retos han venido teniendo. Estuvimos en un intercambio intentando ver, porque como se imaginarán, mucho por contar, mucho por proponer, pero tenemos muy poco tiempo. Entonces tuvimos que hacer un esfuerzo un poco por escoger cuáles eran los temas sobre los cuales íbamos a conversar. Y en primer lugar quiero invitar a Amparo, que ya les conté que es artesana de Seda del Cauca, a que nos cuente un poco cómo la artesanía del Cauca, que combina tradición, identidad, cultura e innovación, desde ese escenario en el que te mueves, ¿qué significa para ti como mujer artesana sostener y transmitir este saber en tu comunidad? Bueno, quiero contarles que la seda es la cara bonita del departamento del Cauca. Bueno, este cuento, la historia empieza hace 40 años, cuando al Cauca y al eje cafetero llega la roya, que era una enfermedad para el café. El café era la economía de los campesinos. Entonces la Federación Nacional de Cafeteros, preocupada porque, repito, era la economía de la gente del campo, trae proyectos de diversificación y entre ellos la sericultura. Es así como llegan a Timbío los chinos con todo su conocimiento, con todo su arte milenario. Considero que fueron muy generosos al compartir todo ese conocimiento con nosotras. Es así como montan ahí en mi pueblo, en Timbío, una empresa piloto llamada Hilo Sedas. En esta empresa empiezan a sobrar capullos que por su tamaño, su forma, su color no eran devanables dentro de la industria. Y nos llaman a nosotros, jóvenes en esa época, hijas de productores campesinos, a tratar de transformarlos artesanalmente. Así es como nace la artesanía de la seda. En Colombia nace ahí en Timbío y nosotras somos las maestras pioneras. Yo considero que el legado más bonito o lo que mejor hemos hecho
ha sido tratar de compartir todo ese conocimiento en otros municipios del departamento, como en El Tambo, en Popayán, Piendamó. Y eso fue una experiencia muy linda porque gracias a este oficio, no solo nosotras, las artesanas pioneras de Colteseda, mejoramos las condiciones de vida, sino también se logró con este oficio mejorar las condiciones de vida pues, de muchas familias. Entonces considero que el universo fue muy bonito con nosotras porque nos dio esa oportunidad tan bonita. Yo vengo de un territorio, de un sitio donde es bien complicado, no hay mucha empresa, no hay mucha oportunidad. Sin embargo, repito, bendecidas, gracias a Dios, al universo, nos cambió el nivel de vida, nos cambió como personas, como seres humanos. Hoy en día nosotras, gracias a este oficio, somos unas mujeres independientes, fuertes, empoderadas. La mayoría de mujeres de mi asociación son mujeres cabeza de hogar, porque, repito, vengo de un sitio donde el machismo o la cultura pues de los hombres que pegan, maltratan, hoy en día se tuvieron que ir. Gracias a este oficio hoy ahí estamos creciendo, haciendo que nuestros hijos hoy en día pues sean profesionales, están ejerciendo sus carreras. Y yo no me canso pues, repito, de dar gracias por esta oportunidad tan bonita que nos dio el universo. Gracias a ti, Amparo. Gracias a ti por la valentía y además por asumir una oportunidad que ahora veíamos. Hay muchas oportunidades que no siempre se concretan, que todavía el mundo no está concretando, pero tú y ustedes en su comunidad escogieron con esta oportunidad de la seda aterrizarla y efectivamente avanzar. Quisiera un poco, para ir conversando con varias, preguntarle a Luz, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes, Luz? ¿Cómo ha ido el proceso y en particular, cómo ahora lo veíamos, el acceso a crédito sigue siendo una de las mayores barreras que enfrentan las mujeres rurales? ¿Cómo ha impactado esas limitaciones el desarrollo del negocio? ¿Qué cambios estructurales crees que son más urgentes en este momento? Bueno, buenos días. Antes que nada se preguntarán por qué hace 10 años dejé de ser profe o maestra. Porque tuve cáncer, soy sobreviviente de cáncer, lo tuve en 3 ocasiones. Dejé el sueño que era ser maestra, pero ahora que trabajo con mujeres, continúo con ese sueño. Con respecto a los créditos, soy caficultora de 3ª generación, me crié en el campo, desde el grano hasta la taza me inculcaron todo esto, pero siempre quise tener mi propia finca. No que mi papi me la heredara, no. Yo quería comprarme una finca. Le administré a mi suegro toda la finca porque mi esposo y su hermano no les gustaba la finca, entonces yo feliz. Ya murió mi suegro, iban a vender la finca. Entenderán que como soy maestra, soy más de contar. Iban a vender la finca y yo dije, esta es la oportunidad. El 50% de mi esposo, el otro 50% lo compro yo. Yo no he tenido o no tenía tarjetas de crédito. No sabía esa frasecita de experiencia crediticia. Yo creí que yo iba a ir al banco, que decía, voy a comprar esta finca, y de hecho sí sabía de hipotecas. Yo dije, hipotecan la finca ya. Ahí hasta ahí llegué. Llegué y me dijeron, primero, necesitas la declaración de renta, estrato bancario. Bueno, acá yo, bueno, entre ir y venir, me negaron el crédito.
Y yo, bueno, le dije a mi esposo, la única es que prestemos a nombre suyo. Pero ¿y entonces cómo hacemos para que quede a nombre mío? Imagínense, si él sabe que soy líder caficultora, que amo el trabajo con mujeres, que dentro de Federación de Cafeteros hay que estar cedulado, pues él me dijo que sí. Bueno, ya tocó hablar y él dijo, bueno, es tu sueño, entonces puso el 50 a mi nombre. Pero ahí, ¿cómo les parece que estábamos con el banco que ayuda a los campesinos y nos tocó un interés de más del 2% mensual? Mensual. Yo, no, amor, hagámosle, pues es la única manera de tener la finca. Ya miramos cómo, que es una palabra que decimos las mujeres, ¿cierto? Ya después miramos, pues ¿cómo les parece que empezamos a pagar? Pagamos, era poco más de 220 millones de pesos, pagamos 50 y cuando yo fui, venga, ¿en cuánto va la deuda? 226. Y yo, y entonces, bueno, entre ires y venires dije, no, ya yo tengo finca, ya voy a ir y voy a volver, hay que insistir. Esto que les estoy contando es de este momento. Sí, me fui porque se habla de que hay créditos para mujeres, que un interés demasiado bajo. Y yo, no, esta es mi oportunidad. Me fui. Ya, ayer me dijeron que necesito otra vez, o sea, es una cantidad de requisitos que, entonces a eso vamos. ¿Qué me tocó hacer? Acudir a un hombre, ¿sí? Porque si yo no tengo tierra, no hay préstamo. Y la tengo, pero hay tantos requisitos que no da. Entonces, si queremos que las mujeres, porque ese es mi trabajo con las mujeres, entonces debe haber mayor accesibilidad a estos créditos o mayor facilidad. Está bien, si se necesita hipotecar la propiedad, pues bueno, pero que entonces nos den esa oportunidad de decir, bueno, esta es su finca, le queda al banco mientras que usted me paga. Ya. Pero ni con eso hemos tenido ese acceso. Y lo cuento como historia, pero yo que trabajo con mujeres es la realidad y se vive a diario. Entonces, sí hay que hablar, porque hablamos de la equidad de género, de todo, pero siempre hay una cantidad de trabas pequeñitas que hacen que de pronto no logremos avanzar en todo lo que queremos hacer. Muchísimas gracias, Luz. Has traído muy relevante esto que cuenta, que ya dice, parece historia y parece de hace 1000 años, pero no, señores y señoras, pasa aquí, ahora, en pleno 2025, con mujeres que han demostrado que tienen capacidad de pago, capacidad de trabajo y un montón de elementos, y por eso ahí les decíamos, aquí hay una oportunidad, claro, un reto inmenso, porque las mujeres que lo viven y que no tienen acceso al crédito para poder seguir adelante con su trabajo, que no están pidiendo que les regalen nada, están pidiendo literal un préstamo, van a pagar intereses sobre eso, siguen encontrando un montón de desafíos para hacerlo. Vamos a darle una mirada a cómo va el tema en Ecuador con Yadira, justamente para ver con el café de Galápagos qué desafíos están enfrentando las mujeres productoras de café en una región tan particular como Galápagos, donde además justamente entran en juego la biodiversidad, la conservación ambiental. ¿Cómo van las cosas por allá? Muchas gracias. Primero que nada, saber que Ecuador tiene una maravilla increíble en biodiversidad y cada vez que me presento en algún lugar siempre me refieren como de Galápagos, pero soy Ecuador, de esta región chiquita llamada Galápagos, donde increíblemente vivimos personas, porque todavía sigue admirándose que hay personas viviendo ahí donde solo hay especies endémicas, pero no, hay personas. Y además producimos pecuariamente y también agricultura.
y el producto estrella es el café. Un café, una historia que nace desde hace más de 100 años en Galápagos, pero que inició con este proyecto maravilloso uniéndonos con la Unión Europea, valga la redundancia, y con todo este equipo para darle un nombre mucho más representativo a través de una denominación de origen. Los retos iniciaron en ese momento, por la distancia, la complejidad de tener el acceso a poder comercializar de una manera mucho más cercana, con el comprador directamente o con el exportador directamente. Y luego está esa limitación del ser mujer, otra vez. ¿Por qué? Porque hace varios años, 2015, que empezó el tema de organización, le conté a mi papá, quiero formar parte de la cooperativa, vamos, mi papá era miembro de muchas organizaciones y él dijo, no, ya no, estoy cansado de eso. Y cuando ingresé, en ese momento era más joven, y además la mayoría eran compañeros hombres de mayor edad. Entonces, estar una mujer intentando crear un espacio en estos grupos era de mucha dificultad. Sin embargo, hasta ahora sigue siendo una limitante poder intervenir en los procesos, no solamente de gubernamentalidad, sino también el hecho de comercializar, porque a veces se cree que no tenemos como la posibilidad de generar una relación comercial a largo plazo por el hecho de ser mujeres, porque hay más ocupaciones, porque hay más dedicación a temas de cuidado, de familia, etcétera, y que como no tenemos tiempo para la comercialización, quizá es mejor que un hombre se encargue de eso. Esa diría que es como el reto más importante, sostener un producto estrella conectado con la parte de sostenibilidad, ambiente, economía y lo social. Es una combinación un poquito mezclada, pero que al fin del día tiene un porcentaje de indicador súper fuerte para poder tener un producto que es muy llamativo a nivel mundial, pero que todavía no logra encajar como un gran indicador comercial para el Ecuador. Muchísimas gracias, Yadira. Muy relevante además ese reto y el peso de los estereotipos, de la cultura. Sí, necesitamos redistribuir las labores de cuidado, necesitamos poder encontrar otras maneras de relacionamiento para poder poner el foco también en estos elementos de productividad, de comercialización, de una manera que realmente sea sostenible en el largo plazo. Vamos a darle una mirada un poco a cómo van las cosas alrededor de el cacao con Bexi, que es productora de cacao de la Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras, para que nos cuentes un poco cómo justamente en este escenario y además también en un reto que se está teniendo en general en el mundo, pero en particular en América Latina, cómo se puede revalorizar el trabajo agrícola y qué papel crees que pueden tener y desempeñar las y los jóvenes en ese futuro de la agricultura, de la producción sostenible. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero aprovechar el espacio para agradecer por la invitación. Los jóvenes y las mujeres hoy en día podemos desempeñar en diferentes áreas, tanto en la parte productiva como en la parte de producción, en toda la cadena de valor. Hoy en día, pues nosotros como UNOCASE se ha venido vinculando a los jóvenes, a las mujeres, en las diferentes áreas, a través de las áreas de comercialización, de trazabilidad, ahora con la nueva normativa, que justamente es lo que hemos estado aquí todos compartiendo. Entonces se ha tratado de vincular a todos los jóvenes hacia esas áreas, demostrándoles que hay un sinnúmero de oportunidades, que a lo mejor muchas veces las desconocen algunos jóvenes de las zonas rurales. Entonces nosotros como parte de un comité, como productora, conociendo la realidad de los jóvenes en las zonas rurales, de los campesinos, estamos para vincularlos, para llegar con ese mensaje, para que ellos también se puedan involucrar y puedan desempeñar tranquilamente todas las áreas que se dan en la cadena de valor del cacao, en nuestro caso como UNOCASE. ¿Y cómo podemos en este caso revalorizar también el trabajo de ellos? A través de la profesionalización. Pues también hemos venido trabajando en el tema de realizar talleres, capacitaciones. Hace aproximadamente un año yo tuve la oportunidad, muchos jóvenes también, de participar en un diplomado de estrategias sostenibles sobre la exportación de cacao, en el cual también estuvo participando
y apoyándonos el programa Alinvest, pudimos aprender mucho, nos profesionalizamos. Entonces esas son las oportunidades y el valor que se da a los jóvenes y a las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahí sin duda tu experiencia ha sido literalmente esa, como combinar ese escenario de profesionalización y ponerlo al servicio de la agricultura, del campo y del desarrollo de una cadena como el cacao en Ecuador. Muchas gracias. Quisiéramos ahora darle paso, digamos, a una perspectiva dentro de este mismo proceso y esta misma conversación, a una perspectiva que tiene un poco más que ver con la investigación, con la ciencia, pero la ciencia y la investigación al servicio de la vida de las personas. Y darle paso justamente a Antonieta para que nos cuente cómo, como primera mujer en presidir la Sociedad Científica del Paraguay, como cofundadora del CEDIC, ha abierto caminos en un ecosistema que, pues, 96 años después, claramente ha estado marcado históricamente por la ausencia de las mujeres, por lo menos de manera visible. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos, los aprendizajes de esa trayectoria? ¿Cómo se conecta con el liderazgo de las mujeres en cadenas productivas sostenibles? Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la investigación en realidad es una fuente de elementos que permiten generar innovaciones. Es importante diferenciar entre lo que es inventar y de lo que es innovar. Con solamente inventar nosotros no vamos a transformar la realidad de una comunidad ni de ningún país. Es necesario, además de producir un invento, es darle valor a ese invento. Y justamente la investigación tiene una problemática muy importante, que es que la mayoría de los investigadores, si bien hacen investigación aplicada en el 70%, porque la mayoría de los países hace investigación aplicada en el 70%, no le dan valor a su producto. Ya sea el producto, cuando digo eso estoy hablando de una herramienta, de un elemento de utilidad pública, o puede ser también un producto que pueda producir una empresa. Entonces, cuando el investigador no le da ese valor, entonces no innova. En cambio, si a ese producto que genera un investigador se le da un valor para que ese valor genere empleo, genere productividad para las comunidades, genere un aumento en el desarrollo, en una cadena de valor, entonces ahí realmente podemos decir que la investigación realmente está aportando, ¿verdad?, al desarrollo científico y también al desarrollo tecnológico de un país. Básicamente con esto, en esta trayectoria de investigación, yo me dedico más bien al área de la salud, justamente, y a solucionar problemas de enfermedades cuyos tratamientos no son tratamientos que curan 100%. Y por eso a estas enfermedades se les llama enfermedades olvidadas o también negligenciadas, también se le dice. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud ha estimulado muchísimo a grupos de investigación que busquen compuestos que pueden tener actividad sobre los causantes de estas enfermedades. En este caso en particular, la enfermedad de Chagas, que es transmitida por un parásito que lo tiene la chirimacha, chipo, vinchuca, estos son los nombres de este insecto, ¿verdad?, que transmite esta enfermedad, y las leishmaniasis, que son las llagas que salen en la piel cuando entran a tumbar árboles, a deforestar, la mayoría de las ocasiones. Bueno, en vista de esta situación, la enfermedad de Chagas es endémica en 18 de los 21 países de América Latina, o sea que es una enfermedad importante y cuyo tratamiento, si no se agarra tempranamente, que la mayoría de las veces no se agarra la enfermedad en ese momento, pasa a la cronicidad y ya prácticamente no tiene cura. Entonces, bueno, va a parecer increíble, pero la parte de la patente que nosotros desarrollamos empezó con una planta, con un hongo que ya se había descubierto, que vimos que tenía actividad en otras partes del mundo
y se empezaron a fabricar muchos tipos de moléculas distintas, pero de origen, como decía, la molécula madre era esa original, hasta que encontramos una que era bueno para las dos enfermedades, porque generalmente a veces es buena para una, pero no para la otra. Entonces, para estas dos enfermedades. Y realmente lo que hicimos fue que el proceso de producción de esa molécula se acortara el costo y abaratamos muchísimo la producción de esa molécula con el proceso que se hizo, porque si la hacíamos de la manera normal como se fabricaba, era carísima y no iba a poder ser escalada, digamos, en una empresa como para que esto tuviera una distribución, porque estas son enfermedades que son de la pobreza. Los contingentes poblacionales más desposeídos de nuestro continente son los que tienen este tipo de enfermedades. Entonces nunca va a llegar ese producto a esa gente por los costos tan altos que tenía. Entonces, bueno, en eso es lo que hemos pasado 30 años de nuestra vida, buscando esos compuestos, tratando de buscar alternativas justamente para las comunidades más vulnerables y que realmente tengan de alguna manera, la investigación se convierta en un elemento fundamental para la innovación y sobre todo también para mostrar a través del valor que esto puede producir el bienestar en las poblaciones. Muchísimas gracias, Antonieta, y gracias además por la pedagogía de poner en blanco y negro qué significan los avances que han venido haciendo. Y en esta misma línea quiero darle ahora la palabra a Beatriz, que como les contaba es gestora del proyecto Arábica de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil, y que va a hablar en portugués porque le preocupa su portuñol y como a mí me preocupa no entender, entonces también voy a usar la interpretación. Pero con Beatriz un poco queremos preguntarle justamente a partir de los resultados del proyecto que has venido liderando, ¿cómo ha contribuido las actividades de formación en sostenibilidad, en prácticas libres de deforestación, a fortalecer las capacidades, el liderazgo de mujeres productoras y de las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en las cadenas de valor del café? Cuéntanos. Olá, graças Diana e graças a todas vocês por estar compondo essa mesa, esse painel com mulheres tão inspiradoras. Eu sou a Beatriz, eu atuo no GVSES, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. E eu vou endereçar essa pergunta com base no nosso projeto Arábica Canéfora. Esse é um projeto financiado pelo Auinvest Verde e realizado por nós, do GVSES, em parceria com o CSCP, que está aqui, e com a IWCA Brasil. A IWCA é a Aliança Internacional das Mulheres no Café, e que está aqui representada por sua presidente, Maricelma Sabag. E qual que é o objetivo dessa iniciativa? A gente está atuando principalmente com mulheres, então cafeicultoras em diferentes elos da cadeia do café brasileiro. Estamos falando de produtoras, beneficiadoras, comercializadoras e outros elos, baristas e algumas outras. Então, a gente está trabalhando com esse principal público-alvo, são 200 empreendimentos, práticas de sustentabilidade e livres de desmatamento na cadeia, visando preparar essa cadeia para estar em conformidade com a EUDR, isso como pano de fundo, e criar e gerar, fortalecer esse diferencial competitivo, que é ter esses elementos, esses atributos de sustentabilidade na prática cafeeira. Então, para isso, para atingir esse objetivo, a gente está estruturado em algumas frentes de atuação, sendo uma delas a de capacitação, que a Diana trouxe aqui agora. Essa frente de capacitação foi moldada, pensada e entregue muito a partir de um trabalho colaborativo com essas mulheres, de um trabalho de entender com elas, através de um diagnóstico robusto que nós fizemos de práticas sociais, ambientais, de acesso ao mercado, de compreensão da EUDR, nós fizemos esse diagnóstico para entender quais eram desafios, quais eram necessidades, quais eram preferências dessas mulheres em relação a esses aspectos sociais, ambientais e de acesso ao mercado. Então, com base no resultado desse diagnóstico, nós desenhamos esse percurso formativo para o grupo, para esse grupo de 200 mulheres. Então, esse percurso, ele teve 3 ciclos de oficinas. Cada ciclo passou por pelo menos 5 lugares, 5 oficinas.
e cada uma focando em um desses temas-chave trazido por essas mulheres, que foram igualdade de gênero. A gente abriu o percurso formativo falando de mulheres no café, né? E validando com elas muitos desses desafios que a gente ouve agora aqui com as participantes, integrantes desse painel. Validou isso, mas validou também que as mulheres sempre estiveram, né, Mari, no café, liderando a atividade cafeeira, e que é importante também, nesses momentos, nesses espaços, reconhecer as boas práticas que elas já adotam, né, e fortalecer esse intercâmbio entre elas. Então, a segunda oficina, depois de tratar a igualdade de gênero, olhou para condições, a agenda de trabalho decente da OIT, e a terceira, por fim, olhou para questões, para práticas de adaptação às mudanças do clima. Então, com isso, a gente fechou esse ciclo de oficinas, né, que levou cerca de 1 ano, e para consolidar, para materializar tudo que foi tratado, discutido, combinado nessas oficinas, elas, em paralelo, as próprias produtoras e cafeicultoras do projeto, construíram de forma colaborativa um acordo voluntário. Um acordo voluntário voltado a fortalecer essas práticas de sustentabilidade na cadeia e criar um compromisso dessas mulheres, né, em se adequar e se preparar para a adequação à EUDR. Então, esse foi um pouco a jornada. E para fechar aqui, em termos de impactos, né, o que tudo isso gerou? E eu falo aqui em nome de muitas mulheres, né, que trouxeram esses feedbacks para nós, que trouxeram esses depoimentos. Primeiro, acesso a conhecimento, acesso a dados, a pesquisa que a gente, em paralelo, como uma instituição de pesquisa, vai gerando, vai se debruçando. O segundo é que essas capacitações proporcionaram um espaço de trocas de desafios comuns, trocas de boas práticas. Como eu falei, muitas dessas mulheres já adotam práticas inspiradoras de sustentabilidade em suas propriedades, né? E proporcionar esses espaços para que elas troquem, para que uma inspire a outra, pegue na mão da outra para mostrar como faz, né? Algumas dessas oficinas foram o primeiro encontro das mulheres da região. Então, isso foi muito forte. E nesses momentos, nesses espaços da oficina, falar de valorizar o café da mulher. O café produzido com qualidade, o café produzido com atributos de sustentabilidade e da mulher, né? Então, eu acho que esse percurso é uma oportunidade de acesso a conhecimento, de acesso a ambientes de troca e de fortalecimento da liderança feminina, que, por sua vez, né, endereçam essa missão da igualdade de gênero, esse caminho da igualdade de gênero. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchos elementos de cómo un proceso va construyendo, va más recogiendo cosas, no necesariamente la capacitación, es también aprender sobre las prácticas que ya usan las personas, que ya tienen las mujeres, cómo entonces efectivamente pensar cómo agregar valor y darle elementos de competitividad a estos temas. Yo fui ahora, digamos, muy generosa y no les quise cortar en tiempo porque sé que además pues tienen mucho para compartir, para aportar y porque han preparado un montón también este panel, pero tenemos un problemita de tiempo real. Entonces viene la segunda pregunta y les voy a pedir por favor que intenten mantenerse en el tiempo porque estamos justitas para lograrlo. Quiero un poco volver en este recorrido con Amparo y a propósito del proceso de la seda en el Cauca, que nos cuentes también qué aportes crees que las políticas públicas, los programas de cooperación deberían priorizar para fortalecer la participación de las mujeres artesanas en cadenas de valor sostenible. Bueno, yo considero que este espacio es muy bonito porque, mire, nosotros tenemos la calidad, la experiencia, pero cómo hacer, o entre los que estamos aquí, hacer que este producto nuestro llegue a otros mercados, cómo hacer que este producto llegue a otras personas que tengan un poder adquisitivo más fuerte, porque en mi territorio donde yo estoy, pues no pasa eso. Entonces, qué bonito estos espacios, qué bonito aquí donde se pueda tomar decisiones
Y qué bonito que esto permita, yo considero que nosotras las mujeres artesanas pudiéramos tener la oportunidad de tener como una rueda de negocios donde se nos presenten, no sé, unos clientes potenciales donde podamos llegar con este producto tan bonito, porque mire, la seda por sus características, que es la fibra más suave, más brillante, más afín con la piel, debería de estar en unos nichos de mercado donde se nos pueda pagar lo que realmente valen estas piezas únicas, porque les estaba contando que hacemos toda la cadena, pero que uno de los retos y la dificultad nuestra ha sido la parte de comercialización. Entonces, no sé, aquí les dejo la inquietud. Yo pienso que aquí es el espacio donde de pronto se puedan tomar decisiones y donde se puedan apoyar a no solamente las artesanas de la seda, porque el cuello de botella ha sido siempre la comercialización. ¿Cómo poder llegar con nuestro producto a un sitio donde nos puedan pagar lo que realmente vale? Muchísimas gracias, Amparo, y ahí efectivamente tenemos una ruta. Cadenas de comercialización para poder llegar a quienes pueden adquirirlas y pueden además valorar todo lo que significa tener un producto de esta calidad, de estas características, efectivamente, y ahí tenemos varios elementos por poner en marcha, actores públicos, privados y que podemos impulsar también desde la cooperación internacional. Luz, cuéntanos un poco. Tú intentaste ser representante comunitaria, enfrentaste dificultades para hacerlo. ¿Qué crees que explica esa resistencia hacia el liderazgo femenino en espacios de toma de decisión y qué crees que deberíamos hacer para ayudar a impulsar liderazgos de mujeres? Gracias, intentaré ser lo más corta posible. Intenta, Luz, pero promete. Bueno, prometo. Bueno, primero, saber que la Federación Nacional de Cafeteros es la única entidad federada en Colombia, o sea, somos cedulados. Quienes estuvieron al principio de semana vieron que nosotros somos elegidos por voto popular, democráticamente. Yo decía, yo quiero trabajar y trabajar por mis mujeres. Yo me voy a lanzar al comité. Entonces me fui para mi vereda, mi corregimiento, y les dije, hola, mira, yo me quiero inscribir en la lista para ser representante. No, ya estamos. Y yo, ¿cómo así? Eso es así de difícil. No, ya estamos. Y yo, mira, me anotas así sea en el cuarto renglón, porque es una lista de 12, 6 principales, 6 suplentes, así sea en el cuarto, yo trabajo. No, ya estamos, busqué una. Yo, me fui de vereda en vereda, busqué líderes y bueno, me lancé, le dije, me voy a poner en el segundo renglón para trabajar más. O sea, no en el primero, como para, sí, trabajar. Llegué de última, pero llegué al Comité Municipal de Cafeteros. Hay otra niña que es suplente, que es lo que vemos mucho en el comité. Yo soy la presidenta del Comité Municipal de Cafeteros en Sonsón en este momento, o sea, con voz y voto. A partir de ahí, ¿a qué me dediqué? A trabajar por las mujeres y a lograr conseguir que ellas se sientan caficultoras, porque decían, soy la esposa, soy la hija del caficultor. No, entonces en lo que más enfatizamos es en lograr que se capaciten, educación. Cuando hay educación, sé valorarme como persona y sé hacia dónde llegar. Hemos reunido hasta 170 mujeres y han sido capacitadas en temáticas que es complicadito en el campo, que son las violencias, que es todo esto. Entonces es no, perdónenme la expresión, meternos así de lleno, pero sí decir, vean, esto es una violencia, pero esta es la entidad. Entonces lo más difícil es
usted lanzarse a esas elecciones. En Colombia, los comités municipales apenas son el 28% hay mujeres, y en los departamentales solo el 22%. Acá en Antioquia solo hay, son 12 representantes, de los cuales 3 son mujeres, pero adivinen, suplentes. Estoy trabajando porque mi aspiración es esa, lanzarme en el 2026 como la primera mujer representante al Comité Departamental de Cafeteros. Siempre les digo a mis mujeres caficultoras que en este momento se están capacitando en Sonsón, están en clase. Hay que estudiar, en este momento están estudiando sobre el ser, el hacer y el estar. ¿Por qué? Porque estamos formando varias listas donde hay mujeres. No solo mujeres, pueden estar la familia, los jóvenes, el papá, haber una integración familiar, pero que la mujer tenga la capacidad de decir: quiero pertenecer a un comité, quiero liderar, o quiero simplemente explicarle a las otras mujeres que hay unos derechos y que hay una forma de salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Luz. Muy valioso el recorrido del liderazgo, y ese liderazgo consciente, porque por décadas la sociedad, y en particular los hombres que han asumido posiciones de liderazgo, no necesariamente se forman. Tú dices, yo les digo, tienen que capacitarse. Ojalá también los hombres y todos en la sociedad, porque sí necesitamos liderazgos más conscientes, formas de trabajo distintas. Pero también aquí hay un elemento de reconocimiento muy importante que hace parte de estos retos de transformación cultural. Yadira, cuéntanos un poco, además de este rol que has tenido como productora, has sido fundadora del capítulo ecuatoriano justamente de esta Alianza Internacional de Mujeres Cafeteras. ¿Qué importancia tiene este tipo de redes para visibilizar el trabajo de las caficultoras, para promover la equidad de género en la cadena del café? Cuéntanos. Antes que nada les voy a quitar la curiosidad. La envidia se llama así porque cada vez la finca iba poniéndose más bonita y mi papá dijo, la gente pasa y se queda viendo. Y al final pues la envidia suena como algo malo, pero hemos puesto el eslogan, es mejor crearla que sentirla. Entonces, si al final estamos ahí en un espacio pequeñito, siendo parte de organizaciones, grupos, comités, y estamos todo el tiempo ahí intentando, como Luz, intentando, creería que una de las formas es seguir haciéndolo. Y cuando me invitan a ser parte del comité, del núcleo Ecuador, es el número 36 a nivel mundial, y recién inaugurado, o sea, en junio, estamos nuevecitas. Dije, ¿por qué no? Hay que seguir formando parte de estas agrupaciones, porque lo menos que debemos dejar de hacer es seguir intentando, seguir buscando los espacios donde podemos simplemente ser nosotras, porque no hay que discutir ni pelearnos la posición de quién está liderando, porque al final del día es un complemento. Parte de lo que dijo Carmen al inicio de Perú, dijo, piensen en la persona con la que más discutían. Era con un hombre, y yo con el primero con el que discutía todo el tiempo era mi papá. Y ahora cada vez que hablo de mi proyecto me emociono, y él estaría más que feliz sabiendo que regresé a Medellín después de muchos años y diciendo el legado que él me dejó sigue manteniéndose tan vivo como si él estuviera todavía aquí conmigo. Y al final también quiero decir que eso significa que podemos ser actoras en cualquier ámbito, sea político, económico, social, ambiental, y en el mismo hecho de la casa, porque es ahí donde nosotros también podemos ser parte de ese liderazgo que al final hace que las redes sigan creciendo. Porque en el barrio somos compañeras de barrio y compartimos alguna experiencia con la vecina. Ahora mismo ya hicimos un chat para compartirnos desde las fotos hasta las experiencias que tenemos, porque parece increíble. Vivimos en lugares quizá un poco distintos, pero al mismo tiempo somos tan parecidas que la única forma de hacer que las cosas funcionen bien es estar juntos, hombres y mujeres, y pues si somos más mujeres, qué mejor. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti.
trabajar en red, sumar y además esto, trabajar en derechos de las mujeres es un avance para toda la sociedad. Nadie retrocede, no va a pasar nada malo. Todo lo que va a pasar es bueno, complementar. Esto no es un asunto de competir con los hombres, es un asunto de encontrar maneras de reconocer los distintos aportes, las distintas perspectivas que traen y trabajar en alianza marca la diferencia para impulsar liderazgos. En esa lógica también quisiera volver con Bexy para ver en Ecuador y en este proceso del cacao, como presidenta de este comité de género y generacional en esa asociación productiva, ¿qué transformaciones o avances has podido impulsar en este espacio? ¿Cómo ha sido allí la experiencia? Bueno, voy a comentarles un poco sobre cómo nace este comité de género y generacional, apostando, por supuesto, a los jóvenes y mujeres dentro de la cadena de valor y su desempeño. Nace en el 2019 con la iniciativa de sus dirigentes de UNOCASE y las diferentes cooperantes, pues en especial una de las principales que siempre ha estado ahí con nosotros, Trías. Nace esta iniciativa por el tema de relevo generacional. Ustedes saben que el tiempo va avanzando y queremos que los jóvenes también, jóvenes y mujeres, vayan aprendiendo, impulsando. Y uno de los avances que se ha tenido dentro de la organización, de las diferentes organizaciones de base, porque cabe recalcar que UNOCASE cuenta con 22 organizaciones de base en diferentes partes del territorio ecuatoriano. Entonces, lo que se ha avanzado en este caso es el tema de incluir a las mujeres dentro de la directiva, a los jóvenes también. Pues tuvimos también un presidente de UNOCASE que fue un joven que vino también de un proceso de inclusión. Actualmente tenemos a la presidenta de vigilancia, de la Comisión de Vigilancia, y es una mujer que fue anteriormente la presidenta del Comité de Género Generacional. Entonces esos son los avances y vinculaciones que se están realizando dentro de UNOCASE, del tema productivo de la cadena de valor de cacao. Entonces esas oportunidades que se dan, a más de eso, como les había mencionado, la profesionalización ha sido una de las principales bases para que los jóvenes se motiven, los jóvenes, las mujeres, y vean que hay un sinnúmero de oportunidades. Quiero aprovechar este momento, la oportunidad, para agradecerles, pues justamente uno de esos avances es de que hoy yo esté aquí compartiendo con ustedes, pues yo vengo de una familia productora, de una zona rural, entonces son oportunidades que nos van naciendo, ¿sí? Quiero agradecer a Trías, al programa Alinvest, a todas las personas y gracias por estar aquí y escucharnos. Gracias. Gracias a ti, la importancia del relevo, no para hacer que otros salgan, para construir con quienes llevan más años de historia, pero ayudar a ponerles también otras perspectivas, una mirada distinta, para nutrir la conversación, para ayudar efectivamente a que se mantengan los elementos claves y construir sobre lo construido, pero también poder traer perspectivas distintas, innovación y tejer desde ahí y sumar. Con esto queremos justamente volver con Antonieta para ver a partir del premio que recibiste, el premio Ingenias Latam 2025, que justamente hace al Invest Verde para Mujeres Inventoras por esta invención que hiciste para el tratamiento de enfermedades tropicales como el Chagas y la leishmaniasis. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? ¿Cómo crees que pueden inspirarse a más mujeres a apostar por la innovación en la región? Bueno, en realidad cuando recibí el premio, la primera palabra iniciativa que tuve es que yo asumí un compromiso. Y cuando asumo el compromiso, pienso que si yo pude alcanzar eso, otras mujeres también lo pueden hacer. La visibilidad de este premio es el primero que se crea para mujeres inventoras, pues no había, ¿verdad? Entonces yo creo que eso da un pie a que se sepa primero que otras mujeres pueden hacerlo,
también de que la innovación no está ligada a unos pocos, sino que también pueden participar la mayoría si se lo propone, ¿verdad? Y también yo creo que es muy importante que las mujeres, como parte de su comunidad, cuando innovan, permiten, porque lo hemos visto acá con todas las que han hablado, me han antecedido, que cuando la mujer innova, su comunidad florece, ¿verdad? La comunidad surge con todos los procesos que llevan adelante. Y entonces la capacitación de la mujer es fundamental en ese tema. Entonces, parte de mi compromiso es exactamente eso. Tengo la intención que a raíz de este premio, 3 cosas importantes que creo que se tienen que llevar adelante en Paraguay y creo que para la región también. Primeramente, desde el punto de vista estructural, se tendría que tener financiamiento para el tema de innovación. Se tiene también que tener la capacitación de las mujeres, sobre todo en la gestión de la innovación, que es lo más complicado, digamos, que pueden tener, porque la gestión de la innovación en manos de las mujeres, la toma de decisión es lo que es complicado. Entonces, eso, por ejemplo, sería fundamental, esa capacitación, la digitalización, que creo lo mencionaron acá con mucho énfasis. Y el tercer punto para mí es las políticas públicas para que la cultura de innovación se haga una realidad. Porque actualmente una persona que emprende algo y fracasa, ya no consigue financiamiento, ya no le tienen confianza porque ya fracasó una vez. Pero cuando uno está innovando, investigando y quiere innovar, darle valor a algo, el hecho de fracasar no quiere decir de que no va a retomar el tema, ¿verdad? No va a surgir nuevamente. Entonces la idea tiene que ser que la cultura de innovación sea permisiva en todo aquel y bien visto aquello que esté impulsando y volviendo sobre sus pasos para ir mejorando sus procesos. Pero eso no existe actualmente y entonces eso es así como un freno muy importante que tienen las mujeres innovadoras, en la innovación en general, pero en particular los grupos de innovación como el caso de las mujeres. Así que esos 3 aspectos yo creo que son fundamentales, la capacitación y la financiación, la preparación en la gestión y por último el establecimiento realmente de redes para solucionar los obstáculos que se presentan. Las redes ayudan justamente a eso. Cuando hay obstáculos individuales en el liderazgo, por ejemplo, que surgen muchas veces porque el liderazgo no es individual, es colectivo y es ahí en esas redes donde se pueden fortalecer, conseguir sostenibilidad de sus procesos. Entonces, bueno, estoy comprometida con esto que acabo de decir. Muchísimas gracias, Antonieta. Creo que has puesto varios puntos sobre las ICI que nos permiten justamente darle paso a Beatriz en esta lógica de cómo se pueden generar oportunidades de negocio que vinculen a pequeñas productoras, a pequeñas, medianas empresas lideradas por mujeres en la cadena de valor del café con clientes potenciales. Gracias, Diana. Eu vou responder de novo, cambiando para o português, com base melhor português. Com base no nosso projeto Arábica Canéfora. Eu tive que ser um pouco seletiva no que eu vou falar agora, que eu quero dar luz a uma das frentes do projeto e depois eu sigo à disposição para a gente seguir trocando. Mas eu vou responder com base na nossa frente de aproximação comercial. Esse é um eixo da iniciativa e que tem como objetivo aproximar as cafeicultoras que estão conosco a mercados potenciais, a mercados desejados por elas. Então, como é que foi o percurso que a gente vem percorrendo, né, vem seguindo para fazer essa frente? A gente iniciou em conversas com essas mulheres participantes da iniciativa para entender quais são mercados, quais são clientes, potenciais parceiros desejados por elas ou prioritários. E com isso a gente chegou em 3 perfis de compradores principais, que são
Primeiro perfil, comprador de menor porte, então é aquela cafeteria, o empório local, hotéis, enfim, empreendimentos de menores portes que normalmente estão próximos do município onde essa cafeicultora atua. O segundo perfil já era mais industrial, então grandes empresas, grandes compradoras e torrefadoras que compram café, normalmente café verde em massa, em volume, no mercado. E, por fim, o terceiro perfil que a gente mapeou com elas é de mercado internacional, né? Hoje, no grupo, cerca de 13% exportam para a União Europeia, uma porcentagem maior já exporta para outros países, né? Mas há esse interesse, né, de interagir mais com exportadores e mercados internacionais. Então, a partir desse primeiro mapeamento, nós passamos a uma conversa com essas mulheres para entender quem tem café para vender agora, nos próximos meses da iniciativa, em quais condições, em quais regiões, né? E aí, com base nisso, a gente começou o engajamento do outro lado da moeda, né? Então, a gente vem fazendo diversas conversas com representantes desses mercados e com entidades de apoio para viabilizar esse matchmaking, né? Viabilizar essas oportunidades comerciais. E a ideia é que agora a gente, nas próximas semanas, teremos visitas a algumas fazendas das cafeicultoras do projeto, teremos rodadas de negócio nacionais e internacionais junto a essas cafeicultoras e os mercados engajados. E, por fim, a gente quer facilitar também encontros bilaterais entre comprador e cafeicultora. Queria dizer que nessa articulação toda, a gente sempre lidera as conversas e essas costuras que a gente está fazendo com essa perspectiva de valorizar o café sustentável, valorizar o café de qualidade da cafeicultura brasileira. Então, essa é a premissa dessa frente. Hoje, a gente já... Queria só compartilhar, por fim, que a gente já promoveu 2 oportunidades super bacanas com o grupo. Então, uma das cafeicultoras está com o seu café agora na China. A gente viabilizou que a amostra do café dela esteja agora numa feira de mercados na China. E uma outra também foi selecionada por um projeto parceiro para participar de uma missão comercial no Peru e no Chile. E o Drip Coffee dela foi um grande destaque, enfim. Então, está aí 2 oportunidades que já foram geradas, além de uma outra que a gente está encaminhando, de levar para animar o almoço, deve estar todo mundo com fome, meu alarme aqui, mas enfim, está sendo muito bom gerar essas oportunidades para elas e quem quiser conversar para a gente, enfim, trocar e poder inspirar uns aos outros nessa aproximação comercial, eu estou à disposição. Obrigada novamente a todas, a todos. Hola. Muchísimas gracias a ti, Beatriz, y muchas gracias a todas, no solamente por haberse tomado el tiempo de compartir sus perspectivas, sus experiencias, sus propuestas y dejar sobre la mesa varios elementos, sino por el trabajo que hacen cotidianamente, porque se convierten en referentes para otras mujeres, para que puedan otras darse cuenta que es posible, que seguramente el camino no es recto y tranquilo, seguramente tiene complicaciones, pero pues parte de eso es seguir adelante. Han salido millones de elementos, transformación cultural, sin duda, eso que parece como una cosa que nadie puede coger y que está por ahí en el ambiente, que alguien resuelva, pues no, nos toca resolverlo entre todos. Sector público, privado, nos toca hacer efectivamente iniciativas que acompañen los elementos de transformación cultural, porque eso va a impedir que avancen muchos de los elementos de liderazgo, de gestión. Ahí hay que poner un foco. Apoyo a los liderazgos de las mujeres, sin duda, al relevo, a la posibilidad del intercambio entre distintos y distintas, y apoyo a redes y conexión. Eso marca la diferencia, ustedes lo han contado también a lo largo de la experiencia del programa en sus componentes, pero en particular para las mujeres eso es un potencializador absoluto. Capacitación, sin duda, en lo técnico, en la adaptación al cambio climático, en los elementos y hay elementos de profesionalización, no solamente como un cursito, sino
cómo acompañamos elementos de profesionalización y también efectivamente, sin duda lo han puesto sobre la mesa de distintas maneras, mercadeo, conexiones comerciales, capacidad de entender, de segmentar los mercados, de acompañar esa segmentación, de poner los productos valiosos que mujeres como estas producen, que comunidades y territorios producen, al servicio de aquellos que pueden valorarlo, comprarlo, pagarlo. Crédito y financiamiento, aquí no hay manera de que esto avance, digamos, sin recursos concretos para la innovación, para la investigación, para los avances, sin crédito realmente accesible, muchos titulares sobre créditos accesibles y muy poca realidad de cómo eso ocurre. Y sin duda cómo acompañar esta cultura de innovación, de acceso a datos, de investigación para la transformación que puede marcar efectivamente la diferencia. Millones de temas, seguramente varios que no toqué, sé que había también interés en preguntas, pero vamos a dejarlo hasta aquí porque ya el tiempo no nos dio más. Y bueno, un honor conocerlas y haber podido acompañar esta conversación. Que tengan feliz tarde, gracias. Muchísimas gracias.